¿Cuántas veces en la historia has oído hablar de inventos que prometieron transformar el mundo, pero que nunca vieron la luz? Después de todo, ¿por qué se dejaron de lado estas creaciones, se silenciaron a sus inventores y se trataron sus ideas como peligrosas? Puede parecer el argumento de una película, pero lamentablemente la realidad a veces da mucho más miedo que la ficción. Y aquí es donde todo empieza a ponerse extraño. Descubrirás 5 inventos que han sido prohibidos o silenciados al público, así que quédate hasta el final porque el último invento te sorprenderá. Quinto, el caso del carburador Ogle. En la década de 1970, mientras el mundo todavía enfrentaba crisis energéticas y el precio de la gasolina subía por las nubes, Ogle presentó una solución revolucionaria, un carburador que eliminaba la necesidad de quemar gasolina de la manera tradicional. En cambio, su sistema vaporizó el combustible, usándolo de manera extremadamente eficiente. No fue solo teoría. Mostró el invento a periodistas e ingenieros escépticos, demostrando que su invento realmente funcionaba. En su momento, adaptó el dispositivo a un Ford Galaxie, un coche de gran tamaño conocido por consumir mucho combustible, y lo transformó en un vehículo capaz de recorrer cientos de kilómetros con apenas unos litros. Un mundo en el que los automóviles utilicen una fracción del combustible no solo significaría ahorros para los consumidores, sino también un golpe devastador para los gigantes petroleros, que obtienen miles de millones en ganancias gracias a la dependencia global de los combustibles fósiles. Y ahí es donde comienza el misterio. Poco después del éxito de su demostración, Ogle comenzó a atraer la atención de los medios y de posibles inversores. Pero en lugar de convertirse en el próximo gran avance de la ingeniería, su vida dio un giro oscuro. Primero, comenzaron los rumores de que lo estaban presionando para que vendiera su patente a grandes compañías petroleras. Él se negó, afirmando que quería que su invento se utilizara en beneficio de la humanidad, no para enriquecer a las corporaciones. Entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Uno de los primeros signos de problemas fue la muerte de su abogado, quien aparentemente sufrió un ataque cardíaco mientras negociaba el proyecto. Poco después, Ogle comenzó a denunciar que lo estaban siguiendo y que había recibido amenazas de muerte. La presión sobre él iba en aumento y la promesa de un futuro brillante empezó a desmoronarse. La historia da un giro aún más macabro en 1981, cuando Ogle fue encontrado muerto, con solo 26 años. La causa oficial fue una sobredosis de drogas, pero muchas personas cercanas a él creían que había algo muy malo en esa explicación. Amigos y familiares afirmaron que nunca antes había consumido drogas y que su muerte parecía demasiado conveniente para quienes se beneficiarían de la desaparición de su invento. ¿Y qué pasó con el carburador revolucionario? Bueno, desapareció. ¿Pero qué crees que pasó? Déjalo en los comentarios. Cuarto, la pila de combustible de agua. La historia de la pila de combustible de agua está estrechamente ligada a un nombre que se ha convertido en sinónimo de innovación y misterio: Stanley Meyer. Fue un inventor estadounidense que, en los años 1980, anunció al mundo una tecnología que podría haber revolucionado no solo la industria del automóvil, sino también la forma en que la humanidad utiliza la energía. La idea de Meyer era simple en concepto pero extraordinario en impacto. Creó un sistema que dividía el agua en hidrógeno y oxígeno a través de un proceso eficiente y económico conocido como electrólisis mejorada. El hidrógeno resultante se utilizó luego como combustible para impulsar motores de automóviles y otros dispositivos. Y cuando digo que este sistema fue revolucionario no exagero. Meyer ha demostrado públicamente su tecnología varias veces, incluso en transmisiones de televisión y en entrevistas con los principales medios de comunicación. Incluso condujo un buggy equipado con su pila de combustible de agua, demostrando que el invento realmente funcionaba. Según Meyer, con un solo litro de agua se podrían recorrer cientos de kilómetros. Sí, has oído bien, cientos de kilómetros con solo un litro de agua corriente. Ahora piense en las implicaciones de esto. En un mundo donde dominan los combustibles fósiles y las grandes corporaciones ganan miles de millones cada año con la exploración petrolera, el invento de Meyer fue nada menos que una amenaza directa a ese sistema. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a oscurecerse. En primer lugar, Stanley Meyer empezó a denunciar la presión de inversores y grupos poderosos que querían comprar su tecnología, pero no desarrollarla. Al parecer, el objetivo era exactamente el contrario: dar carpetazo al invento y conseguir que nunca llegara al mercado. Meyer se negó. Creía que su creación debería utilizarse en beneficio de la humanidad al reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar los impactos ambientales. Sin embargo, el precio de su negativa fue alto. Al igual que Tom Ogle, Meyer empezó a afrontar una serie de problemas y obstáculos. Denunció que lo estaban siguiendo, que habían asaltado su casa y que sus patentes estaban siendo cuestionadas. A pesar de ello, siguió trabajando e intentando proteger su tecnología. Luego, en 1998, ocurrió la tragedia. Meyer murió repentinamente mientras cenaba en un restaurante con su hermano y 2 inversores belgas. La causa oficial de la muerte fue un aneurisma cerebral, pero el hermano de Meyer afirmó que había sido envenenado.
Sus últimas palabras, según testigos, fueron: «Me envenenaron». La declaración alimentó décadas de teorías de conspiración que sugerían que fuerzas poderosas estaban detrás de su muerte. ¿Y qué pasó con tu invento? Al igual que en el caso de Tom Ogle, los prototipos y documentos relacionados con la pila de combustible de agua desaparecieron misteriosamente. En tercer lugar, el coche eléctrico original de General Motors. Pero antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Conocido como EV1, era más que un simple auto, simbolizaba un vistazo al futuro. Desarrollado por General Motors en la década de 1990, el EV1 fue el primer vehículo eléctrico producido en masa por un importante fabricante de automóviles. El proyecto nació en un momento en que la conciencia sobre los impactos ambientales de los combustibles fósiles comenzaba a ganar impulso, especialmente en California, donde regulaciones estrictas fomentaban la creación de alternativas más limpias. El EV1 funcionaba con baterías de plomo ácido, y más tarde, con baterías de hidruro metálico de níquel, que garantizaban una autonomía considerable para la época, entre 160 y 225 kilómetros con una sola carga. Silencioso, eficiente y completamente libre de emisiones de carbono, el automóvil parecía ser la solución ideal al creciente problema de la contaminación urbana. Se puso a disposición del público mediante un sistema de arrendamiento, lo que permitió a los consumidores probar una nueva forma de desplazarse. Los primeros comentarios de los conductores han sido extremadamente positivos. Quienes condujeron el EV1 no solo elogiaron su rendimiento, sino que también se convirtieron en apasionados defensores de la tecnología. Para muchos, el automóvil representó no solo un avance tecnológico, sino un paso necesario hacia la sostenibilidad. Sin embargo, fue exactamente cuando el EV1 parecía ganar popularidad cuando el destino dio un giro inesperado. De repente, General Motors anunció que pondría fin al programa EV1. Los contratos de arrendamiento no fueron renovados y la empresa retiró los coches que aún estaban en circulación. Y no fue solo eso. GM decidió destruir prácticamente todos los EV1 retirados del mercado y enviarlos a desguace en lugares remotos. Solo se salvaron unas pocas copias, que se enviaron a museos e instituciones, pero incluso estas fueron desactivadas para que no pudieran volver a utilizarse nunca más. La justificación oficial de General Motors para cancelar el proyecto giró en torno a cuestiones financieras. Según la empresa, los costes de producción y mantenimiento del EV1 eran demasiado elevados para justificar su continuación. Además, GM afirmó que la demanda del mercado de coches eléctricos era insuficiente para respaldar el programa. ¿Pero era esa toda la verdad? Muchos creen que la verdadera razón detrás del fin del EV1 fue la presión de industrias poderosas, como la petrolera y la propia cadena automovilística tradicional, que veían en el coche eléctrico una amenaza directa a sus beneficios. Documentos e informes posteriores sugieren que se realizó un intenso lobby para socavar el proyecto, incluidos esfuerzos para debilitar las regulaciones ambientales que fomentaban los vehículos eléctricos. En segundo lugar, el misterio del generador Hendershot. El generador Hendershot lleva el nombre de su creador, Lester Hendershot, un inventor estadounidense que, en la década de 1920, afirmó haber desarrollado un dispositivo capaz de generar energía eléctrica de forma autosuficiente. Es decir, su generador prometía crear energía de forma continua, sin necesidad de combustible ni conexión a fuentes externas. Esta promesa, de ser cierta, tendría el potencial de transformar radicalmente la forma en que la humanidad aborda la generación de energía. Según el inventor, el principio del generador Hendershot se basaba en el campo magnético terrestre. Hendershot afirmó que su dispositivo utilizaba los principios de la resonancia magnética y los campos electromagnéticos para crear un flujo continuo de energía. En manifestaciones públicas, incluso encendía aparatos eléctricos, como motores y lámparas, utilizando únicamente el generador. Para quienes presenciaron estas demostraciones, fue difícil no quedar impresionados por la aparente simplicidad y eficiencia del invento. Sin embargo, la historia rápidamente comenzó a tomar un giro más oscuro. Lester Hendershot denunció que, luego de sus primeras presentaciones públicas, comenzó a recibir amenazas. No pasó mucho tiempo antes de que afirmara que estaba siendo intimidado por fuerzas invisibles que no querían que se publicitara su tecnología. Estas amenazas se volvieron tan intensas que Hendershot finalmente abandonó la idea de comercializar el dispositivo y se retiró de la escena pública. Pero el misterio no termina ahí. Además del silencio impuesto a Hendershot, el propio dispositivo desapareció en circunstancias misteriosas. Algunas fuentes sugieren que los planos y prototipos de los generadores fueron confiscados por entidades gubernamentales o grupos privados interesados en proteger los intereses de la industria energética de la época. Otras teorías sugieren que Hendershot se vio obligado a destruir sus propias obras para garantizar su seguridad y la de su familia. Una pregunta que surge en este punto es, ¿realmente funcionó el generador Hendershot? ¿O fue todo esto un fraude muy bien diseñado?
Aunque nunca se demostró científicamente que el dispositivo fuera capaz de producir energía de forma autosuficiente, existen registros de ingenieros y expertos de la época que presenciaron demostraciones y dieron fe del funcionamiento del generador. El propio Hendershot nunca sacó provecho de su invento, lo que, para muchos, es una indicación de su sinceridad hacia el proyecto. Primero, movimiento perpetuo de Victor Schauberger. Victor Schauberger nació en 1885, en el seno de una familia de guardabosques, lo que le dio una infancia inmersa en los bosques y ríos de Austria. Desde temprana edad, Schauberger demostró fascinación por el comportamiento del agua, observando cómo los flujos naturales se movían de manera eficiente y armoniosa. Creía que el movimiento del agua guardaba secretos fundamentales que podían aplicarse para generar energía limpia y limitada. Su trabajo culminó con una serie de inventos basados en lo que llamó tecnología implosiva. A diferencia de las tecnologías convencionales, que utilizaban explosiones o combustión para generar energía, Schauberger propuso sistemas que imitaban los movimientos naturales del agua, creando vórtices que, según él, podían generar energía sin pérdida de eficiencia. Entre sus creaciones más famosas se encuentran turbinas, generadores e incluso un dispositivo que, según él, era capaz de lograr un movimiento perpetuo. El concepto de movimiento perpetuo, ampliamente desacreditado por la ciencia convencional, desafiaba las leyes de la termodinámica, en particular el principio de conservación de la energía. Sin embargo, insistió en que su trabajo no violaba estas leyes, sino que exploraba fuerzas naturales que aún no eran comprendidas por la ciencia convencional. Creía que la clave para desbloquear este potencial residía en respetar e imitar los procesos naturales en lugar de intentar dominarlos. Uno de los ejemplos más llamativos de su trabajo fue el repulsine, un dispositivo en forma de disco que, según Schauberger, utilizaba principios de implosión para generar energía e incluso propulsión. Los informes de la época afirman que repulsine llamó la atención del gobierno nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que obligó a Schauberger a colaborar con su investigación. Incluso hay teorías de que repulsine fue un precursor de los experimentos con platillos voladores, aunque estas afirmaciones siguen sin demostrarse. Después de la guerra, continuó desarrollando sus ideas, pero enfrentó una oposición cada vez mayor. Las empresas de energía, los científicos consagrados e incluso los gobiernos vieron su trabajo con sospecha. Muchos creían que sus inventos amenazaban los intereses de las industrias de los combustibles fósiles y la energía eléctrica. Schauberger también denunció haber sido objeto de intentos de sabotaje y espionaje, lo que le llevó a mantener sus secretos bajo llave. En los últimos años de su vida, lo convencieron de viajar a Estados Unidos, donde le ofrecieron financiación para desarrollar sus tecnologías. Sin embargo, este viaje se convirtió en uno de los episodios más oscuros de su historia. Los informes sugieren que al llegar allí, Schauberger fue engañado para que firmara contratos que lo despojaron de los derechos sobre sus inventos. Regresó a Austria unos meses más tarde, arruinado económica y emocionalmente. Schauberger murió en 1958, apenas 5 días después de su regreso, lo que generó sospechas de que su salud pudo haberse visto comprometida durante su estadía en Estados Unidos.